Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de salud, un espacio de vida, un espacio en el cual vamos a tener unos minutos para reflexionar, hablar acerca un poco de la prevención del cáncer de mama, unos detalles muy importantes y sobre todo con personas que son autoridad en el tema. Antes de iniciar, queremos darle agradecimientos al Centro Comercial Unicentro que nos abrió este maravilloso espacio, un lugar muy agradable que podemos visitar todos los días y poder compartir en familia. UPA Gelatería, la S. Carmen Emilia Ospina, la Fundación Salvo, una fundación que está luchando contra la erradicación del cuello de cáncer uterino, el Colegio Médico del Huila, Crinelado, L'Oreal y también a otros aliados como Amoblado Pullman, quien nos brindó la oportunidad de prestarnos este set para realizar este podcast. Cetapil, Genfar, Nivea, la marca Mega Quaker y Genoma Lab. Gracias a estos participantes, gracias a estos patrocinadores y colaboradores. Con este primer panel vamos a abrir un momento de conocimiento, un momento para entender un poco acerca del cáncer de mama, y para eso nos acompañan el día de hoy tres personas muy valiosas. El primero es el doctor Julio César Quintero Vieda. Él es médico cirujano, abogado especialista en auditoría en salud, especialista en derecho médico, especialista en pensiones y riesgos laborales, magíster en salud ocupacional y ambiental, cuenta con 20 años de experiencia profesional, entre la que se destaca haber sido médico, auditor, directivo de diferentes instituciones de salud, docente, investigador, asesor, consultor y empresario también, doctor Quintero. El doctor Oscar Andrés Cuellar Claros es politólogo interesante, con énfasis en relaciones internacionales de la Universidad de Sherbrooke, de Canadá, médico de la Universidad Surcolombiana, orgullosamente del Huila, cursando especialización en bioética, miembro del Colegio Médico del Huila. Y la doctora Natalie Galíndez Tonguino, psicóloga, especialista en gerencia de la calidad en auditoría de salud, es profesional asistencial de la S. Carmen Emilia Ospina, en el área de salud mental, que nos hablará de la importancia del apoyo emocional en estos procesos, y por supuesto a quien está gestando este bonito podcast, Más Baratas Droguerías. En este primer segmento, doctores y doctora Natalie, queremos hablar un poco del concepto de cáncer de mama, un poco de esas generalidades que es importante que nuestra audiencia conozca, porque a veces en rumores de pasillo, como se dice coloquialmente, distorsionamos un poco lo que es la enfermedad. Entonces me gustaría que me comentaran un poquito acerca del concepto de lo que es cáncer de mama y cuáles son en dónde nació, ¿no? Sus inicios, por qué se gesta esta enfermedad. No sé, el doctor Julio César o el doctor Oscar. Bueno, realmente la historia del cáncer de mama pues no es reciente, ¿no? Incluso ya desde la época de Hipócrates, en la antigua Grecia, por allá en el año 400 a.C., pues se comienzan a evidenciar, digamos, se describen los primeros casos en cierta literatura, en ciertos escritos de Hipócrates. Y él es el que comienza a denominar o genera la palabra cáncer, ¿no? Entonces, cáncer entendemos que es una proliferación irregular de células que por algunas alteraciones, sean internas o externas, pues comienzan a hacer lo que no les corresponde hacer. Entonces, Hipócrates le da el nombre de cáncer porque en griego significa cangrejo, porque él miraba que muchos de los tumores y muchos de los procesos pues tomaban como esa forma, como una parte central un poquito bombada y que tenía unas ramificaciones que parecían a las patas de los cangrejos marinos, y es precisamente Hipócrates el que hace la primera descripción de un cáncer de mama. Decía que era una paciente, una mujer que comenzó con muchos dolores en sus senos, que posteriormente comenzó a sangrar a través del pezón, y que cuando dejó de sangrar la paciente murió. Entonces, digamos, son como las primeras descripciones. Ya luego, a mediados, ya 500 años después de Cristo, pues hay los registros de la primera mastectomía que se hace en la historia, una mastectomía incluso forzada. Y poco a poco, pues con la evolución tecnológica, la evolución de la medicina, el siglo XVIII, siglo XIX, pues se va aprendiendo más de anatomía, se comienzan a explorar más precisamente estas patologías, se aprende mucha descripción.
los años 60 ya se habla más de la parte genética, de los genes que están implicados en esto, hasta pues actualmente donde ya los avances tecnológicos pues, nos dan mucha más claridad. Doctor Oscar, interesante todo ese proceso de cómo nace. Nosotros hablábamos detrás de bambalinas un poquito acerca de lo que fue la influencia de los anticonceptivos. Me gustaría que nos compartiera esa información que me pareció muy interesante. Sí, señor, pues hay algunos escritos, algunas teorías que hablan después de la Segunda Guerra Mundial, pues se viene un periodo importante de lo que es la comercialización y la mercantilización de temas de salud, ¿no? Entonces, en los años 60, pues se genera un proceso que se denominó como la revolución sexual, y a la par de esa etapa histórica, pues viene, digamos, el desarrollo también de los anticonceptivos orales. Lo particular es que las dosis que se recibían en esa época eran más o menos 400 a 500 veces de lo que se recibe actualmente en las dosis de hoy. Entonces, todos estos procesos, todo ese influjo externo, hormonal, pues ha comenzado y ha aportado, digamos, en esos cambios importantes que tenemos actualmente. Ok, doctor Julio César, frente a ese tema de los anticonceptivos, ¿hay alguna molécula específica que quizás pueda incrementar las probabilidades del cáncer de mama o es una generalidad en las moléculas? Mire, lo importante en este tema es entender que el cáncer de mama está íntimamente relacionado con el influjo hormonal. No solamente con el influjo hormonal interno, ¿cierto? De las hormonas que produce la misma mujer, sino el externo, las que pueda consumir la paciente durante su curso de vida. En esa administración de hormonas de forma externa, la principal fuente es por el tema de anticoncepción, ¿sí? También en el caso de las mujeres, en su periodo de menopausia, también en la terapia de reemplazo hormonal. Afortunadamente, hoy en día, como lo decía el doctor Oscar, pues las dosis son microdosis, entonces hoy el riesgo es mucho menor. Sin embargo, la asociación sigue existiendo. O sea, hoy ese cáncer está íntimamente relacionado en sus frecuencias con el uso de ese tipo de hormonas. Quizás con el uso de los anticonceptivos de emergencia, ¿no? Vemos que en el caso de la droguería lo vemos con mucha frecuencia, que los índices de uso de anticonceptivos de emergencia se ha disparado y eso puede conllevar a que las estadísticas aumenten, sobre todo en el cáncer de cuello uterino, que es un tema que vamos a hablar en la segunda sesión con la Fundación Salvo, ¿no? Porque creemos que el uso de anticonceptivo de emergencia es una barrera, pero no lo es, y eso puede traer unas implicaciones delicadas con el virus de papiloma humano que hablábamos ayer también con el doctor Oscar. Claro, y es importante también tener en cuenta el correcto uso de los anticonceptivos, porque en muchas ocasiones se tiene en la mente que si yo olvidé una pastilla o la olvidé durante 3 días, entonces voy a recuperar el tiempo perdido y entonces me tomo 4. Y eso obviamente aumenta la dosis. El mensaje es, la relación es directamente proporcional con la dosis. Entre la dosis más alta sea de hormonas, tanto internas como externas, que maneja la mujer, pues obviamente mayor probabilidad de cáncer de mama. A mí me parece algo muy bonito el poder participar en este podcast, porque el cáncer de mama lo relacionamos con las mujeres. Y ayer hablábamos con el doctor Julio César y decíamos, mire que este podcast, en este panel hay 3 hombres y tan solo está la doctora Natalie que nos acompaña desde la parte psicológica. Y hay una estadística y es que el 99% del cáncer lo viven las mujeres, el cáncer de mama específicamente, y tan solo 1% los hombres. O sea, los hombres no estamos exentos, pero también acompañamos ese proceso. Doctora Natalie, yo quiero que su merced nos cuente desde ese proceso de las mujeres cuando viven ese cáncer, el impacto del hombre cómo es y cómo afecta positivamente o negativamente el apoyo de esa pareja emocionalmente con la mujer que tiene cáncer, que es diagnosticada. Sí, claro, cuando hablamos y escuchamos la palabra cáncer, eso afecta en todos los entornos, familiar, personal, laboral, sentimental, genera unos cambios desde unas perspectivas que afectan la salud mental. ¿Y qué sucede? Que nuestra mente comienza a actuar. ¿Qué comienza a actuar? De empezar a
gestionar pensamientos, situaciones que aún no se han vivido. Entonces, digamos que el inicio de este proceso, cuando hay un diagnóstico que nos hablan de cáncer, es muy fundamental el acompañamiento profesional, desde el inicio, durante y después, porque esto genera que así desde la parte física, cuando hablamos de medicamentos, que hablamos de todo este proceso, la salud mental acompaña este proceso físico para que también sea compatible, porque muchas veces decimos es que no me está haciendo la quimioterapia, el medicamento, pero resulta que mi salud mental no está bien, ¿cierto? Entonces hay una adherencia al tratamiento. Es importante empezar primero a aceptar de que en cualquier momento pueda aparecer un diagnóstico de palabra cáncer, ¿cierto? Y que eso no implica de que de pronto no voy a tener alternativas, ¿cierto? ¿Y cuáles son las afectaciones? Claro, hay unas afectaciones a nivel personal. Aparecen cuadros de ansiedad, depresión y muchas otras situaciones que alteran nuestro estado emocional. Por eso se debe hacer un acompañamiento desde la parte emocional, ¿sí? Y salud mental, que van de la mano. Gracias, doctora Natalie. Doctor Oscar, ¿cómo estamos con las cifras actualmente en Colombia? Me gustaría que la audiencia pudiera tener como un contexto mundial, un contexto nacional y quizás aquí en el Huila, ¿cómo estamos? Bueno, pues realmente a nivel internacional las cifras más, digamos, más cercanas son manejadas por una organización asociada a la Organización Mundial de la Salud, que es Globocan. Los últimos reportes de Globocan nos hablan que para el año 2022 existía una incidencia anual de 2.3 millones de casos. O sea, 2.3 millones de mujeres cada año se les diagnostica cáncer de seno. De esas una mortalidad de 666.000 y una prevalencia de 5 años, o sea, mujeres que durante 5 años tienen que estar en la lucha contra el cáncer de aproximadamente 8.2 millones a nivel mundial. Preocupante es que las estimaciones es que para el año 2040 se incremente la incidencia anual en un 40%, o sea, para el año 2040 vamos a estar, hay lógicamente un crecimiento poblacional, pero también el desafío es importante porque estamos viendo que las cifras no tienden a disminuir a pesar del avance científico y se estima que para 2040 no van a ser 2.3 millones, sino que van a ser 3 millones de casos por año, va a ser 1 millón de muertes por año y lógicamente pues, la prevalencia va a ser mayor. Solamente pues, ya esa cifra es preocupante. Para Colombia también para el mismo año 2022 estamos hablando de 17.100 casos por año de diagnóstico de mujeres con cáncer de seno. Son 17.100 noticias que una persona, una mujer y la familia deben recibir diciéndoles, su merced tiene cáncer de seno. Una mortalidad de aproximadamente 4.600 mujeres por año, 4.600 familias que pierden una integrante valiosísima de su núcleo familiar y una prevalencia de 55.000 aproximadamente. Entonces, muy preocupante. Para el Huila, el consolidado de 2023, el último reporte del último boletín epidemiológico hablaba aproximadamente de 305 casos notificados para diciembre del 2023 y el último reporte que está oficialmente publicado, que es para el mes de julio de este año 2024, se está hablando de 126 casos notificados. Para 2023 sorprendente porque se presentó un crecimiento del 75% comparado con 2022 y 2021. Pero para este año pues hay afortunadamente una tendencia a la baja. Entonces las cifras son realmente preocupantes. Doctor Oscar, la Organización Mundial de la Salud tiene un objetivo en Latinoamérica de que el 70% de las mujeres que puedan tener la probabilidad de tener cáncer de mama puedan hacerse una mamografía. Colombia es uno de los países que está lo más cercano a esa cifra con el 53%, pero eso es mamografía. ¿Qué pasa con el autoexamen? ¿Qué tan importante o desde qué edad se debe la mujer hacer autoexamen y desde qué edad se debe practicar la mamografía? Bueno, aquí realmente Colombia y en el mundo pues hay unas estrategias importantes que están incluidas dentro del sistema. Colombia contamos con las rutas integrales de atención en salud. Esas son unas herramientas muy importantes porque a partir del primer nivel de atención entonces se puede lograr y llegar, digamos, a hacer esa detección. Esa detección comienza y es muy importante, yo creo que lo vamos a hablar más adelante, desde el aprendizaje del autoexamen de mama. O sea, nos falta imbricar e incluir en el sistema educativo que desde la escuela se enseñe, se implemente una asignatura que se llame nutrición y salud. Es urgente hacerlo
y se debe enseñar a que toda mujer después de su primer ciclo menstrual debe aprender a hacerse el autoexamen de mama 5 a 7 días después de terminado su ciclo menstrual de manera sistemática por el resto de su vida, ¿no? Muy importante. Igual se debe hacer, por ejemplo, en mujeres que ya han pasado su menopausia, entonces no tienen ciclo menstrual, entonces escogen un día del mes, el primero de cada mes, por ejemplo, y se hacen su autoexamen. Incluso para los hombres igual es recomendado hacerlo en una fecha específica, en un tiempo regular. Posteriormente, dentro de las rutas integrales de atención en salud, tenemos el examen clínico de mama. El examen clínico de mama es a partir de los 40 años, cada año, hasta los 50. Quiere decir que la persona va a su consulta y el médico le hace el examen de mama, un examen clínico más técnico y específico, precisamente buscando todo ese tipo de posibles anomalías. Y a partir de los 50 años hasta los 69 años, pues la indicación es hacerse una mamografía cada 2 años. Particular en las incidencias de las cifras, en los casos reportados en 2024, los casos, el rango de edad más frecuente está entre los 45 y los 49 años. Y para 2023 en el Huila el rango de incidencia llegó hasta los 75 años. O sea, mujeres que ya habían pasado su ciclo de tamizaje, pero que se mantuvieron. Doctor Julio César, yo usted lo admiro porque usted es una persona muy estructurada, muy preparada, desde lo médico y desde lo administrativo. En la S. Carmen Emilia, ¿cuáles son esas rutas que ustedes tienen de apoyo y cómo usted visiona a Carmen Emilia con los objetivos que tienen en la lucha, no solo contra el cáncer de mama, sino con los demás cánceres? Mire, desde la S. Carmen Emilia Ospina tenemos todo el compromiso para dar esta lucha de frente y absolutamente agresiva contra el cáncer de mama y en general contra todo el cáncer. Nosotros tenemos una ruta específica de cáncer, ¿cierto? Entonces no solamente es el cáncer de mama, pero específicamente en el cáncer de mama es el compromiso irrestricto de la S en darle esa pelea. ¿Qué dificultades tenemos? Yo creo que la principal dificultad es que la S. Carmen Emilia Ospina aún no tiene ni siquiera la mitad de la población neivana a cargo de ella. La S. Carmen Emilia Ospina es la entidad de primer nivel de complejidad más grande que tiene la ciudad, pero además de eso es la entidad que tiene el mayor número de centros de atención que están geodistribuidos por toda la ciudad. Nosotros tenemos 25 puntos de atención, 18 en la zona rural y 7 en la zona urbana, todos estratégicamente ubicados para que las personas puedan acceder rápidamente a cada uno de nuestros centros de atención. En esos centros de atención van a encontrar diferentes servicios, pero lo que sí van a encontrar en todos, sin lugar a excepción, son los servicios de promoción y prevención. Estas rutas, en todos los centros de atención van a encontrar la ruta con todas las actividades de la ruta, que es lo que acaba de explicar Oscar, para que las personas puedan acceder. Desafortunadamente, de los más de 400.000 neivanos que tenemos hoy de acuerdo al DANE, solamente tengo una población asignada de 150.000. Entonces, digamos que esa lucha vamos a hacerlo inicialmente por los 150.000, en algunos casos en contratación por evento, pero estamos trabajando para que la contratación con las demás aseguradoras, no solamente del régimen subsidiado, sino también del régimen contributivo, prepagadas en general, todas los aseguradores contraten con la S. Somos la mejor opción por ubicación, por costos, por todo lo que hemos hablado. Ahora bien, con esas personas que ya están dentro de nuestra población objetivo, nosotros desarrollamos todas las actividades que acaba de mencionar Oscar. Nosotros tenemos todo el personal y la capacidad física para poder brindar esas actividades. Esas actividades se enmarcan en una estrategia que se llama Sin Barreras, ¿sí? En otras instituciones es posible que el paciente o la paciente tenga que acceder primero a un médico general para que el médico le ordene esos exámenes. En nuestra ESE no, usted simplemente va y dice, yo tengo más de 50 años, o tengo más de 40, si tengo más de 60, entonces busco, más de 50, perdón, tengo derecho a mi mamografía, entonces solicito que por favor me dirijan hacia la mamografía. Si tengo más de 40, quiero que me den la cita con mi médico para el examen. Inclusive, si yo lo que necesito es educación, ahí hay un personal entrenado para dar educación. Pero además de eso, que no necesita pasar por médico general, tampoco se requiere autorizaciones. Para esas 150.000 personas que tenemos nosotros capitadas, o sea, que están asignadas como población, no necesita ir a su EPS a que le autoricen, no necesita que nadie, absolutamente nadie, le diga, venga, te voy a dar una autorización para eso, sino que simplemente van y acceden. Pero nuevamente, insisto, tenemos centros de atención ubicados en toda la ciudad. Entonces yo no necesito desplazarme en largos trayectos, sino que voy a mi casa, cerca a mi casa,
Ahí encuentro médico, psicólogo, enfermero, encuentro todo el equipo dispuesto para garantizar que esa ruta se cumpla. Muy interesante es el tema de la capilaridad. Y sí es importante en una ciudad grande, en una ciudad pequeña como Neiva, tener esa capilaridad nos puede permitir escalar un poco más esa atención a la población. Lo felicito, doctor Julio César, y esperemos y confiamos en que la S. Carmen Emilia pueda dar de frente esa batalla como su merced dice. Doctora, ¿Te puedo dar un señor. mensaje adicional? Y es un mensaje que le quiero dar a todo el público. Aquí la clave es hacer todo lo posible para que se identifique, ojalá el día 1 del cáncer de mama, el cáncer. Eso es posible. Eso es posible con todas las actividades que Oscar ha manifestado. Desafortunadamente, nosotros somos como un poco perezosos para ir a los servicios de salud. No nos gusta. Realmente ir al médico no es agradable, ¿verdad? Y menos cuando necesita que lo examinen, menos cuando tengo que desnudarme, menos cuando tengo que... Bueno. Pero en estos casos, teniendo en cuenta que la principal actividad para poder identificar tempranamente el cáncer es el autoexamen, lo importante es que yo determine cada mes qué día es el que me voy a hacer el autoexamen. Aprender los 6 pasos del autoexamen de seno y aplicármelos yo misma, en mi baño, en mi habitación, en la comodidad de mi casa. También importante tener en cuenta, como lo mencionabas, que no es solamente mujeres, también los hombres tenemos que hacernos el autoexamen, de manera que inmediatamente identifiquemos cualquier diferencia, cualquier alteración, podamos levantar la mano. Entre más seguido, ¿cierto? Entre más veces me haya hecho yo el autoexamen, me vuelvo más experto al hacérmelo. Las primeras veces voy a tener muchas dudas. Las primeras veces dirá, ¿esto será que sí? ¿Esto será que no? Y irán a consultar a los servicios de salud y seguramente será una falsa alarma. No importa. No se sientan incómodos porque van y el médico le dice, tranquila, no es nada. Para eso estamos. Esa es la idea. Que ustedes se acostumbren a hacerse el autoexamen y ya después 3, 4, 10 veces, 20 veces que la hagan durante los primeros 20 meses, se van a volver expertas y ya van a decir, esto es normal, esta es mi mama. Yo ya identifico, conozco mi mama y sé qué tengo y qué no tengo. Importante lo que decía Oscar, que sea el mismo día. Que sea el mismo día y que no sea en los primeros 8 días del periodo menstrual, o sea, después del periodo menstrual, porque obviamente voy a encontrar una serie de cosas que me van a generar duda. Eso quería. Valioso aporte, doctor. Doctora Natalie, ¿cuáles son los miedos más comunes que se pueden desvelar en una persona que es diagnosticada con cáncer de mama y cómo se pueden combatir esos miedos? Bueno, primero que todo, esta temática va muy relacionada con la salud mental, ¿cierto? Cuando hablamos de salud mental implica todo nuestro bienestar. Es importante como aclarar esa parte que los doctores aquí hablaban, que es la iniciativa, ¿cierto? La iniciativa personal, eso que incluye la salud mental, el amor propio, el autoestima, que eso tiene que nacer primero. Claro, van a aparecer los miedos. ¿Qué miedos van a aparecer? De que me salga positivo un examen, de que aparezca una anormalidad en mi examen, pero de que qué afortunados somos, por ejemplo, desde la Carmen Emilia Ospina, contamos con las rutas y un acompañamiento desde salud mental. Cuando se adquieren los servicios, siempre tienen el acompañamiento de un psicólogo. ¿Quiénes somos los psicólogos? Los amigos de ustedes. Para enfrentar esos miedos de ir al médico, de que si un examen me va a salir negativo, me va a salir positivo, el examen que sea, en especial el de cáncer, tengo un acompañamiento profesional, ¿sí? Claro, van a aparecer cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, voy a sentir que mi vida se paraliza en un momento, pero resulta que este es un proceso que aquí todos debemos vivir, y no solamente desde la parte del cáncer, sino que otras enfermedades, ¿cierto? Otras rutas que también se manejan. Entonces, la invitación y aquí la directriz, como para hacerle la invitación a ustedes, es que por favor fomentemos el amor propio. Parémonos enfrente del espejo, pensemos en nosotros. Que toda esta audiencia sepa de que si ustedes el principal elemento para fomentar y cuidar la salud mental son ustedes mismos. Y entonces por eso cuando hablamos de detectar desde un inicio, el número 1, el día número 1, este tipo de enfermedades, porque yo estoy poniendo conciencia de que no me da miedo ir al médico, que no me da miedo ir a las revisiones y aceptar todo este acompañamiento profesional. Todos estos profesionales nos brindan unas características importantes y un acompañamiento.
Cuando hablamos de salud mental también da miedo, ¿cierto? Cuando hacemos una ruta y nos dicen, no, es que yo solamente vengo para una mamografía, vengo para un examen, ¿por qué me envían al psicólogo? ¿Qué está pasando, cierto? De una vez relacionan con noticias malas. Pero no, los psicólogos somos esto, un acompañamiento emocional, quien te escucha, quien va a direccionarte y te va a acompañar de pronto a todas esas dudas que ustedes tienen. Entonces mira que las afectaciones empiezan desde el momento en que yo estoy en mi casa y tengo la duda de empezar un tratamiento o hacerme un chequeo médico. ¿Qué es eso? Amor propio, ¿cierto? Que lo hemos dejado a un lado. A veces nos olvidamos de nuestra salud física, nos olvidamos, y ustedes, toda la audiencia conoce cómo está la salud mental hoy en día, cuando hablamos de salud mental y cuando aparecen los cuadritos de ansiedad, de depresión, pero entonces lo reemplazo con otra situación. Entonces la invitación es a fomentar el amor propio y el autoestima. Desde la Carmen Emilia, ¿hay alguna línea donde las personas se puedan comunicar en caso de que tengan alguna dificultad en salud mental o algún episodio emocional difícil? Excelente pregunta. Mira, en estos momentos desde la S. Carmen Emilia Espina estamos fomentando una nueva atención en la salud mental, estamos apostando a esta salud mental. Tenemos en todos los centros de urgencia que manejamos, tenemos un psicólogo a disponibilidad, es decir, que los psicólogos, o sea, la línea de salud mental, está manejando urgencias en salud mental, que eso no se ve en otro lado en el municipio de Neiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si en estos momentos tú tienes una situación en tu casa, en tu trabajo, que te está generando un malestar emocional, tú te puedes acercar a urgencias en cualquiera de las sedes. Tenemos en Canaima, tenemos en IPC, tenemos en Palmas, tenemos en CAIMI, tenemos en todos lados un psicólogo a disposición de las urgencias en salud mental. ¿Y qué sucede esto? Que es decir, que les estamos dando todas las herramientas para que ustedes accedan al servicio y cuiden su salud mental. También, por ejemplo, si siento ansiedad, estoy llorando mucho, no estoy comiendo, siento que mi salud mental se está viendo afectada, puedo ir a urgencias y me va a atender el médico y me va a atender la psicóloga. Si la situación ya se extiende, obviamente nosotros hacemos todo el acompañamiento desde la parte de observación, direccionamos para que inicie una sesión de terapia por consulta externa, por psicología, y se hace un acompañamiento profesional, sí, siempre cuidando la salud mental. Entonces, ese servicio, la invitación es la audiencia para que lo conozcan, para que accedan, que si tienen alguna situación en su salud mental, se direccionen a urgencias, que siempre van a encontrar un psicólogo amigo, siempre se va a direccionar un servicio, una atención en especial para cuidar todas esas situaciones que nos enfrentamos. Aquí todos tenemos situaciones en salud mental, ¿cierto? Desde todos los entornos, laborales, económicos, sentimentales. Entonces vamos a acceder a este servicio, vamos a apreciar y vamos a poder ser partícipe del cuidado en la salud mental de nuestro municipio, de nuestra familia, del entorno en el que estamos. Este tema de salud mental es un tema bien álgido, bien delicado y que cobró mucha fuerza, sobre todo después de pandemia. Quiero pasar a una sección con el doctor Oscar acerca de mitos y verdades, doctor. Hay muchos mitos acerca del cáncer de mama. Uno de los más comunes es que si la mujer no tiene hijos durante su juventud, se incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Qué tan cierto es eso? Pues es reconocido como uno de los factores de riesgo. Principalmente se evidencia, pues podríamos mencionarlos de una vez, algunos factores de riesgo, por ejemplo, una menarquia muy temprana, antes de los 11 años, un primer embarazo posterior a los 40 años, una menopausia un poco tardía, o sea, superior a los 55 años, el requerimiento de terapia hormonal, como lo me comentaba el doctor Quintero, también son incidencias. El factor hereditario es muy importante, ¿no? Tenemos una disposición genética que es clave, ¿no? Entonces, todos los cánceres realmente, por eso se preguntan los antecedentes cuando se llega a la consulta. ¿Su mamá ha tenido algún cáncer? ¿Su papá ha tenido algún cáncer? Porque es que los principales de primera línea pues nos van a determinar, digamos, de cierta manera un destino, y hay que comenzar a actuar mucho antes que eso. Entonces, no es tanto un mito, realmente es una de las recomendaciones o uno de los factores de riesgo que se tienen, ¿no? frente a otros también. Pero, digamos, hablando directamente de los mitos, pues hay tres principales o cuatro. El primero, por ejemplo, se habla mucho de que el uso de brasier con varilla, que eso es un predisponente, ¿no?
Muchos de los ginecólogos, lógicamente, cuando hay procesos, pues la recomendación es la no utilización porque pueden generar un tipo de lesión. Que cualquier golpe en el seno, entonces, también va a ser un predisponente para una generación de un cáncer, no necesariamente, ¿no? Entonces no hay que generar ese tipo de preocupaciones, sino consultar. Que a los hombres no les dé cáncer de seno, sí les da, es un porcentaje de 1%. Y vienen otros mitos peores, que uno escucha muchas veces y queda sorprendido, que el tomarse el veneno de la cascabel, que tomarse que la bilis de la cascabel, y uno dice que es que eso no existe La realmente. sangre de chulo. Pero ese tipo de cosas se ven y se escuchan realmente en pacientes que buscan hacerlo. Entonces realmente, frente a todos esos mitos, esa es la importancia de este tipo de espacios, ¿no? Porque este espacio lo que permite es descifrar, tener una información más clara, derribar un poquito esos mitos, y esa información clara que cada uno de ustedes, personas que están acá presentes y los que van a ver este podcast, van a poderle transmitir a cualquier otra persona, esa otra persona puede significar que le estén salvando la vida. Entonces realmente es muy importante que la información y todos estos conocimientos que hoy tenemos la oportunidad de compartir, por favor que no se queden en ustedes, transmítanlo a sus familiares, transmítanlo a sus vecinos y a sus amigos, para que los inviten precisamente, oiga, vayan a la Carmen Emilia y háganse el examen clínico, háganse la mamografía. Lo importante es detectar a tiempo porque la lucha contra el cáncer es esa. Hay 4 estrategias principales de lucha contra el cáncer. La más importante es la prevención, ¿no? Antes de que aparezca. Sabemos factores de riesgo, entonces hay que prevenir. Ya los otros, pues eso, envenenarlo con la quimioterapia o quemarlo con la radioterapia o ya pasar a la cirugía, ¿no? Y pues ya otros factores de riesgo que se están generando mucha evidencia es la alta exposición precisamente a las cargas hormonales, la alta exposición digamos, a alimentos ultraprocesados, a todo ese tipo de colorantes, de comida ultraprocesada, conservantes. Hay que volver a comer como comían nuestros abuelos, comida del campo, hacer la comida del mercadito en la plaza de mercado, lo que esté de cosecha. Y se ha determinado también que un factor predisponente a todas las patologías inflamatorias y al cáncer pues el alto consumo de carbohidratos, y ese es otro factor de riesgo, la obesidad. Entonces vemos una correlación, mantener un estilo de vida saludable, no fumar, no consumir alcohol o lo mínimo posible, actividad física frecuente y una buena higiene del sueño y una alimentación saludable son factores protectores. ¿Cómo están los avances médicos? Tengo entendido que ha evolucionado mucho la ciencia de la salud en torno a la prevención, pero también a la lucha. ¿Qué esperamos de esos avances médicos? ¿Hay la posibilidad de en algún momento llegar a una vacuna para prevenir el cáncer de mama o eso se ve lejano? Pues hoy en día creo que el avance tecnológico va mucho más acelerado. O sea, anteriormente el avance tecnológico y el avance científico iban a un ritmo pues, relativamente rápido. Hoy estamos en una evolución muy rápida, salen tratamientos y a los 6 meses ya hay otro, y eso nos ayuda muchísimo en el tratamiento. Sin embargo, la clave del éxito en el tratamiento es el inicio temprano. Podemos tener la mejor tecnología, podemos tener los mejores medicamentos, las mejores moléculas, pero mientras que no tengamos la capacidad de identificar tempranamente el cáncer, siempre será una lucha que pierde días y al perder días pierde pronóstico, pierde oportunidad. Entonces aquí el mensaje es, la mayor efectividad en los tratamientos no están determinados por el avance tecnológico, sino porque cada uno de nosotros seamos capaces de identificar tempranamente cualquier alteración. Pero además de eso, creo que uno no debería esperar a enfermarse para actuar. Uno debería mantener, como lo decía Oscar hace un rato, pues unos hábitos de vida saludables, que no son difíciles, ¿cierto? Desafortunadamente, el mundo, que hoy es un mundo mucho más acelerado, nos impone una cantidad de costumbres nuevas, costumbres que en algunos casos son positivas, en otros casos son negativas. Debemos ser capaces de identificar las negativas y eliminarlas. Una de ellas son los ultraprocesados, como decía Oscar. Hoy en día, en lugar de hacerme un desayuno, como me lo hacía hace algún tiempo, con unos huevos, yo prefiero un sándwich. Entonces tengo un pan con una cantidad de conservantes, compro una mortadela, compro un queso, todo eso ultraprocesado y me hago un sándwich, ¿sí? Hoy eso nos facilita la vida, hoy nos permite ser más prácticos, ser más rápidos, salgo más rápido de mi casa, puedo empacarle el sándwich a mis hijos en la lonchera y me facilita la vida. Pero ¿hasta qué punto después me la complica?
¿Hasta qué punto después el consumir esos ultraprocesados termina jugando en contra mía? ¿Sí? Entonces, ahí hay un mensaje bien importante. Siempre tener presente los factores de riesgo que Oscar ha mencionado. Hay unos que no son modificables. Bueno, que mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de mama. Complejo, aunque el avance científico va muy rápido en ese tema. Habrán otros que sí son modificables y ahí tenemos que trabajar. Cuando uno piensa en prestadores de servicios de salud, uno piensa que entre más alto el nivel de complejidad es mejor, ¿sí? No necesariamente. Si yo tengo un cáncer y el cáncer requiere una cirugía, indiscutiblemente. Ojalá si tiene toda la tecnología de punta para el tratamiento. Pero si estoy pensando en prevenir, si estoy pensando en identificar tempranamente una enfermedad, las mejores instituciones son las de baja complejidad, porque somos los que somos especialistas en estos temas. Somos especialistas en educar, somos especialistas en prevenir, somos especialistas en acompañar, somos especialistas en trabajar en equipo. Un equipo interdisciplinario, un médico, psicólogo, enfermera, bueno, todo el equipo alrededor de que la población todos los días esté más sana. Es muy cierto, doctor. Nosotros aquí en Más Baratas, nuestro propósito superior es conectar con un mundo más saludable. Y es algo que hemos tratado de hacer desde el equipo principal y tratar de irradiarlo con este tipo de actividades como el Kilómetro por la Vida y esta iniciativa de podcast saludables para poder que las personas tengan un cambio, así sea en 1%. Antier hablábamos con el doctor Oscar eso, que este podcast impacte al 1% de la población es un gran avance y que nosotros como hombres podamos motivar a nuestras mamás, a nuestras parejas a hacer esos exámenes de rigor preventivos también van a ayudar mucho, porque muchas veces, doctora Natalí, no sé si tienes algún dato importante en el sentido de que las mujeres a veces se cohíben también por los hombres. No, es que de pronto mi esposo, o no, es que de pronto mi primo, mi papá, ¿qué dirá de mí? No sé si eso influye también en que la mujer también se detenga a hacerse esos exámenes. Bastante, influye bastante, incluso es una realidad que por el miedo pero es que si te vas a hacer los exámenes te van a salir positivos, o si te lo vas a hacer es porque tienes dudas, ¿cierto? Entonces eso genera algo que le llamamos el complejo, ¿cierto? Aparece algo de complejo de que entonces me va a ver menos, porque de pronto me voy a hacer el examen, me va a ver menos porque me salió positivo, me va a ver menos porque estoy pensando en mí. Entonces ahí es donde entra la parte de la salud mental, que es lo que nosotros desde la ESE Carmen Emilia hacemos, psicoeducación. ¿Cuál es la psicoeducación? Ven, vamos a iniciar a cuidar de ti, vamos a cuidar tu parte física y tu salud mental, debes pensar en ti. Entonces lo que yo siempre le digo a mis pacientes, si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? ¿Sí? A partir de ahí nace esa iniciativa de la psicoeducación, de generar esa conciencia de que independientemente del entorno en el que yo esté, familiar, social, cultural, debo generar esa conciencia de buscar o de acudir a los servicios de salud, independientemente si tengo o no tengo sospecha. Esto lo hago por mí, por mi bienestar. Y las personas que están aquí, la idea es que compartan esta información. Mira, que si podemos hacer, no podemos cuidarnos desde el género, por ejemplo, femenino. Mira, podemos cuidarnos, podemos generar una ola de información donde de pronto mucha de la población no sepa de que puedo ir y puedo adquirir ese servicio, ¿sí? Y puedo dejar el miedo, puedo acercarme, puedo tener la posibilidad de, antes de iniciar este proceso, un profesional me enseñe y me oriente de cómo va a ser este proceso, ¿cierto? Sin que aparezcan cuadritos de ansiedad. Retomo mucho la palabra ansiedad porque esto es lo que genera hoy en día, ¿cierto? Hablar de la salud, hablar del bienestar de uno genera ansiedad, que si hay sobrepeso, de que cómo me estoy cuidando, de que de pronto algo me está fallando en mi cuerpo, entonces eso genera ansiedad y resulta que los cuadritos de ansiedad van de la mano con la depresión, ¿cierto? Entonces, y la ansiedad y la depresión de una vez está afectando mi salud mental. Entonces, mira que sí influye mucho el entorno, el familiar. Entonces, la invitación aquí es, vamos a fomentar, y vuelvo y lo repito, el amor propio, el autoestima, que es lo que nosotros, el género femenino, debemos fomentarnos y debemos cuidar de nosotras. Y no solamente desde la parte personal, sino también en el entorno en el que yo estoy.
estas conversaciones y este podcast que estamos haciendo hoy les sirva a ustedes desde todos los entornos, en el entorno laboral, en el entorno familiar, de mira, vamos a adquirir los servicios que tenemos, contamos con estas rutas, vamos a acceder y vamos a cuidar de nosotras. Entonces fomentamos una fuerza femenina, ¿cierto?, del cuidado desde la parte física y desde la parte de salud mental. Gracias, Natalie. Doctor Oscar, prótesis mamarias, ¿qué tanto influye en el cáncer de mama o no tiene ninguna relación? Bueno, pues realmente pues, es una pregunta interesante, ¿no? Pues tenemos que entender que las mamas pues, cumplen dos funciones, ¿no? Dos funciones específicas. La primera, pues la lactancia, pero también la mama hace parte de la autopercepción y, digamos, el autoerotismo de la mujer, o sea, que es una función psicológica y social muy importante, ¿no? Entonces, digamos, desde la perspectiva de tratamiento, digamos, cuando se genera, pues es un proceso muy valioso para la reconstrucción de la autoestima de la mujer. Pero, y ya de ahí para allá depende de cómo es, o sea, así como hay prótesis, digamos, estándar, pues hay unas prótesis de alta calidad, entonces lo importante está en evaluar, primero, qué profesional hace el procedimiento, que tenga realmente ser un profesional idóneo para hacerlo, y el tipo de prótesis que se va a generar. Doctor Julio, se ríe. ¿Influyen o no influyen? ¿O las mujeres pueden estar tranquilas si quieren algún procedimiento estético? En realidad no hay una asociación claramente establecida acerca del uso de prótesis mamarias con el cáncer, o sea, la pueden usar. Inclusive creo que en el caso de lo reconstructivo es importante para el tema social y psicológico que mencionaba Oscar. Yo quiero agregar, ahora que tú preguntabas por los mitos, un mito que es muy frecuente, ¿cierto? Y es uno, que el cáncer es mortal. Realmente hoy el cáncer, si se descubre a tiempo, no es mortal, ¿cierto? El avance tecnológico nos permite tener un gran impacto, una gran efectividad en ese manejo. Entonces a mí me parece que es bien fundamental siempre, y discúlpeme que sea insistente en este tema, en la necesidad de estar muy pendiente de mí, de mi cuerpo en general. Hoy estamos hablando de mama, estamos hablando de cáncer de mama, pero qué importante es yo autorreconocerme, yo estar muy pendiente de toda mi salud, de mi salud mental, de mi salud física, y para eso es importante amarme, que es lo que la doctora Natalie nos ha dicho. Muchas gracias, doctor Quintero, doctor Oscar y doctora Natalie. Damos por terminado este podcast, agradeciéndoles a todos los patrocinadores. Tenemos Supa Gelatería, tenemos aquí el Centro Comercial Unicentro, Zetapil, la S Carmen Emilia, por supuesto, donde los invitamos a que se hagan, por favor, todos sus exámenes o también alguna atención psicológica. Crinelado, Colegio Médico del Huila, Amoblado Pullman, quien muy amablemente nos prestó estas bellas sillas para hacer el podcast, en FAR, Nivea, en Omalab y, por supuesto, Más Baratas Droguerías, que es la cadena de droguerías de los huilenses. Gracias. Quisiera tomar un sí, minuto, señor. Un minuto, por favor, muy importante. Yo creo que tomemos un minuto para evaluar cómo se hace un autoexamen de mama. Un autoexamen de mama tiene dos etapas muy básicas. Ustedes las van a encontrar en cualquier video por internet, en cualquier espacio lo van a encontrar. Y consta de dos partes. Una parte que es visual, que es observarse. Perdóname, Oscar, creo que teníamos una pieza, jefe Yolanda, teníamos una pieza para una mama, para poder hacer el Sí, claro. Entonces es muy importante porque es que realmente son dos etapas elementales que tienen que cumplirse, ¿no? Entonces la primera es una visualización. Entonces recuerden, se debe hacer posterior a, digamos, a terminado el ciclo menstrual. Listo, perfecto. Muchas gracias. La S Carmen Emilia siempre preparado, ¿no? Entonces, una parte visual primero, una inspección. Ahí la inspección va a tener dos etapas. Primero, paraditas delante del espejo con los brazos abajo, simplemente van a observar, ¿no? Van a observar todos los cambios que puedan tener, ¿no? Entonces hay que observar posibles hundimientos, alteraciones, desviaciones del pezón, un hundimiento del pezón, ¿no? Entonces, primero es observar, como lo decía el doctor Quintero, al principio pues hay que comenzar a conocerse, pero luego con el tiempo les va a ser más evidente, ¿no? Esa es una inspección básica inicial. Luego comienza la inspección dinámica. Entonces se van a ubicar los brazos en la cintura,
van a comenzar a observar ese tipo de cambios, luego van a subir los brazos detrás de la cabeza, a observar a ver si se presentan ese tipo de cambios. ¿Por qué? Porque esos movimientos van a hacer que el ligamento suspensorio, con un ligamento que va bajando por detrás, se ubica detrás del pezón, entonces al mover los brazos se puede retraer un poquito y esos cambios pueden evidenciar algunas alteraciones, ¿no? Entonces recordar que un cambio en la vascularización, o sea, si aparecen más venitas de lo normal, si aparecen más venitas de un lado que del otro, es una señal de alarma. Si, por ejemplo, evidenciamos entonces cambios de coloración, que hay un hundimiento, que la parte del areola del pezón pues, se genera, digamos, como una alteración. Luego ya pasamos entonces a la etapa de la palpación. La palpación va a tener dos etapas muy importantes. Esa etapa va primero que todo, va a iniciar es una palpación muy sistemática, ¿no? Pueden hacerlo de la manera como quieran, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de forma circular. Lo importante es abarcar cada uno de los cuadrantes. Entonces lo que tiene que hacer es dividir el seno en 4 partecitas y explicar cada cuadrante y explorando de manera muy detalladita, tratando de ubicar alteraciones, multipos, dolor, todo ese tipo de cosas son señales de alarma. Y finalmente van a comprimir un poquito el pezón para ver que si sale una secreción. Si sale secreción, a veces es benigno, a veces no, entonces es importante consultar. Y finalmente se debe explorar la axila. La axila se explora de adelante hacia atrás, muy detalladamente, buscando ganglios, y desde arriba hacia abajo. Esos son temitas que si de pronto ustedes los buscan por internet, en instituciones donde ustedes asistan, por favor hacerlo, enseñarle a sus hijas, ustedes desde la adolescencia, hacerlo sagradamente cada mes por el resto de sus vidas. Un examen de eso y detectar de manera temprana les puede salvar la vida. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Un aplauso porque fueron 3 minuticos extras, pero le pueden cambiar la vida no solo a una persona, sino a una familia, porque el cáncer de mama, como todos los cánceres, no es de una sola persona, lo vive todo su entorno familiar. Muchísimas gracias a los presentes, muchas gracias al público por la compañía. A continuación vamos a tener un evento muy bonito con una niña que nos preparó una canción y luego vamos a tener la segunda fase del podcast con 2 personas que han vivido el cáncer desde la parte familiar y desde la parte humana y nos van a contar un poquito acerca de la esperanza detrás de él. Muchas gracias.